Muy buenas con todos. El día de hoy le traemos el tema Los Incas Rebeldes de Vilcabamba. Este trabajo fue realizado por mi compañero Carlos Samuel Moscoso y por mi persona, yo soy Bruno Romero Pascasio, en representación del segundo grado D y con coordinación del profesor Milton Macedo. Le traemos este proceso histórico inca. Hola, buenas. Soy el alumno Carlos Samuel Moscoso Paredes de la Institución Educativa Pública número 34 del distrito de Chancay. Como lo acaba de mencionar mi compañero, hoy día hablaremos sobre los incas de Vilcabamba. Espero que les guste el video y también espero su máxima comprensión, ya que es un tema que es o será un orgullo de la nación. Por eso, junto con mi compañero Josip Bruno Romero Pascasio, en coordinación con el docente Milton Macedo y mi persona, le traemos este video. Espero que les guste y con nada más que decir, comencemos. Los incas de Vilcabamba fueron los 4 monarcas sucesores de Atahualpa, legítimos herederos de Huayna Cápac, que se enfrentaron al desmantelamiento del imperio inca por parte de los conquistadores españoles y sus aliados indígenas, que formaron la resistencia de la élite cusqueña, gobernando sobre un reducido pero influyente estado incaico, llamado muchas veces Imperio Neo-Inca de Vilcabamba, entre 1537 y 1572. Rebelión de Manco Inca. Al retornar al Cusco, Manco Inca se dio con la sorpresa de que la actitud de los españoles había cambiado totalmente y el trato amistoso había sido reemplazado por violaciones, saqueos, robos, torturas y humillaciones. El mismo Manco Inca fue encadenado 3 veces, debiendo pagar con oro su rescate y entregando su hermana a Gonzalo Pizarro. Desengañando de los españoles, empezó a conspirar y logró huir del Cusco, reuniendo 40.000 soldados y poniendo cerco a la ciudad a fines de abril de 1536. La caballería española jugó un rol importante en la defensa, pero no pudo contener el empuje de las tropas cusqueñas que atacaban noche y día. Poco a poco estrecharon el cerco, llegando los españoles a controlar solamente la Plaza Mayor y sus alrededores. Entretanto, Manco Inca despachó un ejército al mando de Tito Yupanqui para atacar Lima. Manco Inca, hijo de Huayna Cápac, sobrevivió a la feroz represión de los generales de Atahualpa contra la nobleza cusqueña y estuvo escondido en las selvas de Vilcabamba. Muerto Huáscar y Atahualpa se presentó en el campamento español de Jaquijahuana con un grupo de los nobles cusqueños, siendo recibido con gran cortesía por Francisco Pizarro. Este buscaba el apoyo de la legítima aristocracia cusqueña, para ello no vaciló en dejar en manos de Manco Inca a Calcuchímac, uno de los generales de Atahualpa. Luego de rescatar el Cusco de la ocupación quiteña, Pizarro coronó como soberano a Manco Inca y lo ayudó luego a combatir a la fuerza de Quisquis, que pretendía reconquistar la ciudad imperial. La campaña llegó hasta el norte de Jauja, a donde habían replegado las tropas quiteñas, y Manco Inca combatió allí al lado de Hernando de Soto, venciendo definitivamente a sus rivales. Manco Inca. 7 días estuvieron inmovilizadas las tropas españolas en el Cusco, de lo cual Hernando Pizarro decidió pasar a la ofensiva y atacar la fortaleza de Sacsayhuamán. Luego de 2 intentos y a costa de numerosas vidas, logró desalojar las huestes incaicas. Manco Inca se refugió inicialmente en Calca y luego, considerando que debería reorganizar su ejército, se repelió a Ollantaytambo. Pese a haber sido roto el cerco del Cusco, los choques entre ambas facciones se sucederían diariamente, y Hernando Pizarro sabía que la única manera de terminar con la rebelión era capturando a su líder. Con este fin se armó una nueva expedición, formada por 60 jinetes y 30 soldados de a pie, seguidos por miles de indios auxiliares indígenas. Cerca de Ollantaytambo dividió a su ejército para efectuar un tanque por 2 flancos. Pero grande fue su sorpresa cuando Manco Inca, en una hábil maniobra, dejó aislados a ambos ejércitos. La batalla fue una verdadera carnicería donde llevaron la peor parte de los auxiliares indígenas de los españoles. Después de esa derrota, Hernando Pizarro se fue sucesivamente hostigado, tanto en la ciudad del Cusco como en sus alrededores, a donde salían las huestes hispanas en busca de alimentos, y así hubo choques en Canchis, Jaquijahuana,
Chincheros, en donde sucesivamente fueron derrotados los españoles. Astutamente Manco Inca aprendió el manejo de las armas occidentales, gracias a las instrucciones de los prisioneros de la guerra españoles, y en los siguientes combates se le vio montando a caballo. En marzo de 1537 retornó Diego de Almagro de su fracasada expedición a Chile y trató de llegar sin éxito a un acuerdo con el Inca rebelde. En realidad el objetivo de Almagro era ganarse el apoyo de Manco Inca y expulsar a los pizarros del Cusco. Estando Manco Inca en Ollantaytambo, tuvo noticias del fracaso del cerco de Lima y de cómo sus capitanes eran derrotados en la Sierra Central. Consideró entonces prudente retirarse a Vilcabamba, desde donde emprendió una guerra de guerrillas asolando las caravanas que transitaban entre Cusco y Lima. A fin de contener dichos ataques de los españoles, se vieron en la necesidad de fundar Ciudad de San Juan, de la frontera de Huamanga. Con el correr de los años, Manco Inca desplegó una política más flexible y dio albergue a los españoles almagristas que huían de la represión de Pizarro. En 1544 murió asesinado en su refugio de Vilcabamba por los almagristas a los que generosamente había hospedado. Saidi Tupac fue el segundo de los incas de Vilcabamba. Era todavía un menor de edad cuando Manco Inca, su padre, fue asesinado por los almagristas en 1545. El poder fue asumido interinamente por Atuk Supa, quien probablemente fue un familiar del pequeño Saidi Tupac, y mantuvo la decisión de seguir combatiendo a los españoles con ataques esporádicos a las caravanas que transitaban entre la ciudad de Cusco y la ciudad de Lima. En 1548, aplazada la rebelión de Gonzalo Pizarro, quiso el licenciado Pedro de la Gasca persuadir a Saidi Tupac para que saliera en paz de su refugio. Para tal misión se valió de su tío Paulo Inca, confiando en que, siendo familiar suyo el portador del ofrecimiento, el Inca aceptaría. En una carta al rey fechada el 17 de julio de 1549, la Gasca se lamentaba del fracaso de tal misión, quedando las negociaciones interrumpidas. Misión española para un acuerdo con Saidi Tupac. Luego sería el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, quien entre 1550 y 1556 emprendería las gestiones para conseguir la salida de Saidi Tupac de su refugio. Mendoza formó una comisión integrada por Juan Betanzos, el mestizo Juan Sierra, Juan Bautista Muñoz, corregidor del Cusco, y el dominicio Fraile Melchor de los Reyes. La comisión no pudo entrar a Vilcabamba vía el río Apurímac, terminando por entrar cruzando el puente Chuquichaca. Según el cronista Diego Fernández el Palentino, Saidi Tupac desconfiaba de la comisión, por lo que envió por delante a 2 de sus capitanes para arreglar las condiciones de su salida y traslado a Lima. Los enviados recibieron en la capital el mejor de los tratos y fueron alojados en las casas de las familias más pudientes. Por su intermedio, el virrey ofreció a Saidi Tupac 1000 castellanos de renta para él y sus hijos con una encomienda en el valle de Jucay, más un solar encima de la fortaleza del Cusco para construir su casa. Retornó Juan Sierra con los capitanes a Vilcabamba y tuvo conocimiento de que Saidi Tupac había recibido la borla, es decir, había subido plenamente los poderes, retirándose a Tocusupa. Una vez aceptado el ofrecimiento del virrey, Saidi Tupac salió de Vilcabamba, aclarando que no lo hacía por temor, sino porque sus huacas se lo habían ordenado. En julio de 1557, dejó para siempre el reducto de Vilcabamba, siendo conducido en andas junto a su esposa Cusi Huarcay, acompañado de un séquito de 300 personas. El 5 de enero del siguiente año, hizo su ingreso a la ciudad de Lima, siendo recibido por el marqués de Cañete y objeto de muchas atenciones, incluyendo juego de cañas en su honor. Retorno de Saidi Tupac al Cusco. Saidi Tupac retornó luego al Cusco y residió en su palacio del Valle de Jucay. Junto con sus esposas dictaron el cristianismo y fueron bautizados. Él con el nombre de Diego de Mendoza y su esposa con el de María Manrique.
Los incas que habían quedado en Vilcabamba le consideraron un traidor. Tan es así que apenas salió de su refugio, su medio hermano Titu Cusi Hualpa se ciñó la mascapaicha. La muerte de Sayri Tupac. La muerte de Sayri Tupac está envuelta en el misterio. Algunos autores creen que fue asesinado por los mismos españoles y otros culpan a los propios incas de Vilcabamba. Su hermano Titu Cusi Yupanqui afirma en su instrucción que Juan Betanzos fue desde el Cusco con un notario para certificarle que su hermano había finado de muerte natural. De todas maneras, se acusó a un indio cañari llamado Francisco Chilchi de haber envenenado a Sayri Tupac con hierbas y permaneció detenido un año sin poder probárselo. Años después de la muerte de Sayri Tupac, los generales Inca Rimachi Yupanqui y Yanqui Maita declararon bajo el ritual del juramento inca que Sayri Tupac nunca fue inca ni heredero de Mancoín. Existe también una carta dictada por Titu Cusi, fechada en Vilcabamba el 20 de junio de 1556, en la que dice: Ya B.M. Es informado que el Inga, mi señor y mi hermano Tupac Amaru, es Inga recta y verdaderamente por derecho, línea según nuestro padre y señor Mango Inga lo deja ordenado y mandado, y que Sayri Tupac, nuestro hermano, fue elegido entre nosotros por lugarteniente, Inca recta, para que la gente de guerra tuviese atención a que hubiese señor que los gobernanse hasta el Inga, mi señor, tuviese algún entendimiento de razón para podernos gobernar. Al parecer, la salida de Sayri Tupac fue una estrategia usada por los incas rebeldes para evitar el asalto a Vilcabamba. Titu Cusi Yupanqui. Su hermano Sayri Tupac decidió aceptar las condiciones ofrecidas por los españoles y renunciar al trono, por lo cual Titu Cusi Yupanqui se convirtió en el nuevo gobernante del reino de Vilcabamba, un pequeño reducto inca que comprendía la propia ciudad de Vilcabamba, así como las localidades de Victos y Rangaya. Tras un periodo de hostilidades con los españoles, acabó asumiendo un compromiso por el cual aceptó la entrada de misioneros en Vilcabamba e incluso accedió a ser bautizado en 1568 por Juan de Vivero con el nombre de Diego de Castro. Titu Cusi Yupanqui recibió asimismo las enseñanzas de los frailes Marcos García y Diego Ortiz. Ello no impidió que mantuviese firme en lo que respecta a su soberanía, por lo que llegó a escribir en 1570 una carta a Felipe II de España, en la que exponía los agravios a los que su pueblo había sido sometido, relación de cómo los españoles entraron en Pirú y el suceso que tuvo Manco Inca en el tiempo que entre ellos vivió. El documento tiene un altísimo valor documental en la narración de la conquista española y del intento inca de recuperar al Cusco. Atahualpa es presentado como un usurpador y su padre, Manco Inca, como el rey legítimo, injustamente acosado por Francisco Pizarro. A pesar de haber recibido el bautizo, Titu Cusi Yupanqui conservó las prácticas paganas de los incas en su reino, lo que contrario a los frailes y los enfrentó a la nobleza inca. Los frailes llegaron incluso a incendiar el Templo del Sol y los nobles expulsaron del reino a Marcos García. Diego Ortiz se quedó para asistir a Titu Cusi, enfermo de pulmonía, pero no lo pudo curar. Su muerte fue achacada a un envenenamiento llevado a cabo por los españoles y provocó el asesinato de los misioneros y la reapertura de los hospitales. Le sucedió su hermano Tupac Amaru. Tupac Amaru I. Tupac Amaru I fue el cuarto y último sucesor de Atahualpa, quien gobernó al imperio inca de Vilcabamba entre los años 1570 y 1572, época en que se desató la guerra entre los incas de esta región y los españoles, perteneciente a la dinastía huacarista e hijo de Manco Inca Yupanqui, conocido también como Manco Cápac II. Tupac Amaru I nació alrededor de la fecha de 1545 después de Cristo. Luego de la muerte de su medio hermano Titu Cusi Yupanqui en 1570, Tupac Amaru I se convirtió en el Inca de Vilcabamba.
también conocida como Vilcabamba la Vieja o la Grande, para evitar confusiones con la Vilcabamba fundada más adelante por los españoles. Titu Cusi Yupanqui había estado haciendo negociaciones con los embajadores de la corona española, por lo que Túpac tuvo que hacerse cargo de seguir con estas. Sin embargo, los españoles no se enteraron de la muerte de Titu Cusi, por lo que los incas se prepararon una emboscada a los dos embajadores que llegaron a hablar con él. Uno de ellos, el conquistador Atilano de Anaya, alcanzó a escapar de la emboscada y huyó junto con su escolta, pero fueron capturados por Curipaucar, uno de los generales incas, mientras intentaban cruzar el puente de Chuquisaca. Por supuesto, eso contribuyó a la posición de España dejar de ser dialógica para tornarse violenta. Luego de que el cura Amaibamba confirmara la muerte de los embajadores, el virrey peruano Francisco Álvarez de Toledo decidió declararle la guerra al imperio inca de Vilcabamba para hacerse con sus territorios en 1572. El estado de Arrieto fue el regidor encargado de conquistar al imperio inca, junto a Pedro Sarmiento de Gamboa como secretario y alférez real, y a Juan Álvarez Maldonado como maestro de campo, además de un ejército de casi 3.000 hombres, entre los que figuraban al menos 2.500 guerreros indígenas, los cuales eran más de la mitad cañares, antiguos enemigos de los incas de Vilcabamba. Por su parte, Túpac Amaru I compuso un ejército con una cifra aproximada de 2.000 hombres, entre los cuales había al menos 650 combatientes anti o chunchos, para los mismos incas, los cuales habían sido descritos para los embajadores y emisarios españoles como caníbales, aunque es probable que solo fuera para atemorizarlos. Este ejército inca contaba con el general Curipaucar, así como con Hualpa Yupanqui, Coyatopa y Curipaucar. El ejército español se dividió en dos para la conquista. Uno de los grupos liderados por el mismo Martín Hurtado de Arrieto atacó por Chuquichaca. El otro, regido por Arias de Sotelo, atacó por Curahuasi. Sin embargo, la gran batalla ocurrió en las inmediaciones del río de Vilcabamba, más exactamente en Choquilluca, donde el ímpetu inca fue resistido por las alianzas españolas y cañaris, al borde de la derrota. Sin embargo, el uso de arcabuceses por parte de los pocos soldados españoles contra tropas apenas armadas y las muertes de los generales incas Parinango y Marasinga en el campo de batalla fueron decisivos para que Túpac Amaru decidiera retirar a sus hombres, así como el final que tuvo la pelea a mano limpia que sostenían el capitán Hualpa y el conquistador García de Loyola, en el que, viéndose este último ampliamente superado por su contrincante, pidió ayuda a uno de sus soldados para que matara al capitán inca de un disparo en la espalda. Luego de perder esta batalla, la ciudad inca fue invadida por los españoles, quienes se apropiaron del palacio de Vitcos. El comandante Puma Inga se rindió dejando en merced de los españoles a la ciudadela de Tunchaca, y para el 23 de junio de 1562 ya no quedaba ningún rastro de resistencia por parte de los incas. Es por ello que el 24 de junio la ciudad de Vilcabamba fue tomada por el capitán Pedro Sarmiento de Gamboa y sus hombres, mientras que Túpac Amaru I y un pequeño grupo de hombres, conformado en su mayoría por familiares y generales, huyó hacia la selva. Estos fueron perseguidos y algunos fueron capturados poco tiempo después, como dos hermanos de Túpac y algunos parientes más. 40 soldados españoles fueron encargados para perseguir a Túpac. Navegando por el río Mazaguay, encontraron a un grupo de guerreros chuncos, quienes le dijeron que Túpac había navegado río abajo. Sin embargo, eso resultó ser mentira, pues Túpac se encontraba huyendo por tierra junto a su esposa, que estaba a punto de dar a luz. Dado que no podía ir deprisa por esto, Túpac fue capturado y llevado el 30 de noviembre a Cusco, junto a su esposa y a los restos de los dos parientes incas, su padre y su hermano. En Cusco, sus 5 generales fueron condenados a la horca, mientras que Túpac Amaru I fue ejecutado 2 días después. Un 24 de septiembre de 1572, frente a la catedral que había sido erigida en la plaza central de la ciudad, su muerte fue presenciada por al menos 10.000 incas,
quienes lo recordarían como el último de sus gobernantes en oponerse a la supremacía española. El mito de Incarri, la región vertebrada por la cordillera de los Andes, en contraste con la Mesoamérica, fue el escenario de uno de los intentos de dominación y unificación política más exitosos de toda América precolombina. Se trata de lo que hoy se conoce como Imperio de los Incas, a diferencia de los logros alcanzados por algunas culturas mesoamericanas que se le fueron contemporáneos como los aztecas o los mayas. El último estado que se desarrolló en los Andes antes de la presencia europea logró alcanzar la expansión más amplia y vertiginosa que cualquiera de las otras culturas que florecieron en este continente. El mito de Incarri. El nombre Incarri es una contracción de la palabra Inca y la palabra rey. Su origen se halla en el primer Nueva Crónica o Buen Gobierno de Felipe Guamán-Pomar de Ayala. Si bien esta contracción no es materializada en dicha obra, el hecho de haber conceptualizado al rey de España como si fuese un inca, creo que sentó las bases para que dicha contracción se produjese. Igualmente, es en esta obra donde, contradiciendo la veracidad histórica, por primera vez se presenta al Inca Atahualpa degollándosele, al igual como sucede con Túpac Amaru, quien sí sufrió este tipo de ejecución. Según las versiones Puquio y Ayacucho, Incarri fue martirizado y decapitado por los españoles, quienes enterraron su cabeza en el Cusco, pero la cabeza de Incarri está viva y le está creciendo de nuevo en el cuerpo debajo de la tierra. Cuando el cuerpo de Incarri esté completo, él volverá. Este movimiento se difundió por Ayacucho, Ancash, Junín, Cusco y estuvo relacionado a un mito del Incarri. El Cristo Dios Inca de que resucitaría, los pobladores andinos pensaron que este Inca era Túpac Amaru I, decapitado por el gobierno del virrey Francisco de Toledo en 1570, y que algún día resucitaría, y vino aquel día 4 de noviembre de 1780. En el Cusco, los pobladores vieron que José Gabriel de Condorcanqui, descendiente de los últimos incas de Vilcabamba, su linaje provenía de Juana Pilco Huaco, hija de Túpac Amaru I. El Incarri resucitado le denominaron Túpac Amaru II. La rebelión de Túpac Amaru no fue ni la primera ni la última de toda una serie de revueltas en la que los indígenas ejercieron un indiscutible protagonismo, pero desde luego se puede afirmar que fue la más importante de todas y la que provocó mayores persecuciones, pues sus consecuencias que se extendieron por todo el virreinato peruano e incluso traspasaron sus límites. Aprendo en casa.